Muy bien. Entonces, el tema que vamos a estar tratando son fundamentos tanto de seguridad, salud y trabajo como de la gestión integral de riesgos. Eh, a veces tenemos un problema cuando mezclamos los temas tanto laborales como ambientales, y entonces lo que tratamos de ver aquí es que nosotros tengamos las herramientas para saber cuándo estamos hablando de la gestión de riesgos. Se trata de un tema ya sea laboral, de un tema de protección civil o de gestión de riesgos de desastres, que hay aquí una variación en el vocabulario que a veces utilizamos en los diferentes países, o inclusive cuando la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre maneja los diferentes términos. Se presta a veces a confusión con el vocabulario que manejamos en algún país en particular. En ese sentido, es importante que todos nosotros como participantes del país en el que estemos siguiendo esta maestría, que tengamos también el cuidado, por un lado, de cuando alguno de nuestros compañeros menciona algunos términos, que no necesariamente tienen que ser los términos o los conceptos tal y como los manejamos en nuestro país. Pero pues que siempre aclaremos que en nuestro país hay una legislación o hay una base legal que nos da una definición o algún documento técnico, o cuando agarramos el esquema internacional, que también tengamos claro precisamente que esos términos, esos conceptos vienen desde el concepto internacional. Al final de cuentas, pues obviamente la base para las diferentes metodologías, los diferentes conceptos, la forma de entender tanto el alcance como el objetivo de la gestión de los riesgos, va a depender mucho de la base legal que tenemos en cada uno de los países, ¿no? Y que ya más adelante pues tendremos algunas otras materias relacionadas con el marco jurídico. De hecho, también tendremos la oportunidad de tener maestros de diferentes países, por lo tanto, pues vamos a tener esos diferentes conceptos y ese abanico de maneras de seguir la gestión de riesgos de desastres. Por un lado, pues como les decía, tenemos este aspecto de los riesgos laborales, donde pues en algunos casos se entiende el accidente de trabajo después de que vemos sangre, después de que vemos una lesión, después de que una persona se va a un hospital, porque no alcanzamos a entender realmente de fondo lo que es la cuestión del riesgo. Pero por otro lado, cuando hablamos el tema de protección civil, pues vamos a tener esa situación del impacto ambiental, o esta situación en México actualmente, en la ley que aún está vigente, se conocen como agentes perturbadores o fenómenos, ¿sí? Que en el cambio de la ley para México, una vez que salga esta nueva ley, ahora se van a conocer como amenazas, tal y como se conoce en diferentes países de Centro y Sudamérica. Amenazas o los peligros a los que estamos expuestos por el impacto de un evento de origen, ya sea natural o por actividad humana. Pero empecemos por un primer concepto, que es el término precisamente de seguridad, y cómo entendemos a veces la seguridad. Aquí en la zona donde estoy actualmente, que es el estado de Quintana Roo, a unos kilómetros de Cancún, en Playa del Carmen, pues la actividad principal es el turismo. Existen grandes hoteles, existen parques, y cuando hablamos de seguridad, muchas veces lo relacionamos con la seguridad patrimonial, lo relacionamos con aquellos vigilantes o policías que se encargan de resguardar las instalaciones, ¿sí? Ha sido muy complicado el llevar el tema, ya sea de protección civil o de seguridad y salud del trabajo, a este concepto de seguridad. Pero independientemente de los diferentes conceptos que podamos encontrar en la bibliografía o que podamos encontrar en una legislación nacional, es importante aquí el que como gestores integrales de seguridad o de riesgos, entendamos que por un lado la seguridad es una actividad multidisciplinaria,
que nos va a llevar a prevenir y controlar riesgos para, por un lado, evitar lo que son las lesiones o los accidentes de trabajo y las enfermedades, donde estaríamos tocando precisamente el tema de seguridad y salud en el trabajo, seguridad ocupacional o seguridad e higiene, dependiendo del país donde estemos escuchando esta transmisión. Pero por otro lado, una organización está por lo general, porque tenemos ahí algunas organizaciones que son sin fines de lucro, sin embargo tienen que generar recursos para poder funcionar, pero en su mayoría lo que vamos a buscar es generar algún lucro. Entonces, una vez que nosotros tenemos algún evento, sobre todo aquellos eventos de gran impacto, vamos a tener o ver pérdidas económicas para la organización. Pero también cuando estos eventos son de gran impacto, no solamente es hacia la organización, sino también a la sociedad o población que está alrededor de esta organización, y entonces generamos impactos sociales. Impactos sociales que a final de cuentas se convierten en un impacto moral, en un impacto del dolor humano, del sufrimiento humano, de pérdida de vidas, y que en un momento dado pues, tiene que ser lo más importante que deberíamos de considerar, no solo en el tema de seguridad y salud en el trabajo, sino el tema de gestión de riesgos de desastre e inclusive en el tema ambiental. Si bien el tema ambiental está enfocado en los riesgos ambientales, pero los beneficiados de ese mantenimiento del ambiente, del medio, de la parte ecológica, pues obviamente el beneficio es para nosotros como seres humanos. Y entonces estaríamos hablando precisamente que cuando hablamos de seguridad y del control de estos riesgos, también en un momento dado, pues van a evitar el que tengamos impactos ambientales. Y por otro lado, otro de los temas que manejamos es la gestión de riesgos de desastres, o como se le conoce en el caso de México, la protección civil, que actualmente, como les decía, está relacionado con aquellos eventos de origen ya sea antrópico o derivado de las actividades humanas o de origen natural. Recuerden que un desastre no es natural. De acuerdo a los diferentes conceptos y las cuestiones académicas que se manejan en la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre, tenemos muy marcado esto de que los desastres no son naturales, sí que son socialmente construidos. Y nosotros como sociedad estamos cada vez sumando a esos riesgos, y ahora que veamos precisamente el concepto de peligro y riesgo va a quedar más claro, pero nosotros como humanos vamos sumando a esos peligros factores de riesgo que van a aumentar el nivel de riesgo, y como consecuencia, cuando seamos impactados por un evento, las consecuencias van a ser mayores. En el caso de México, los riesgos de desastres o la protección civil, en la Ley General de Protección Civil, en el artículo 2, cuando nos habla de emergencia, siniestro o desastre, están muy acotados lo que serían los conceptos en función de los agentes perturbadores, o todo aquello que podríamos mencionar algunos como huracanes, sismos, terremotos, inundaciones, lluvias intensas, etc. Y por lo tanto, cuando hablamos de estos términos, están acotados precisamente a estos agentes o a estas amenazas, como las vamos a conocer más adelante. Finalmente, si queremos hablar entonces de ese concepto de seguridad, para nosotros debería de ser esa actividad multidisciplinaria que nos va a llevar a prevenir y controlar riesgos, simple y sencillamente para evitar cualquier tipo de pérdidas. Independientemente del tema que nosotros estemos tratando, llámese en una función pública, llámese dentro de una empresa, llámese dentro de un cuerpo de atención a emergencias, lo que nosotros debemos de buscar es evitar cualquier tipo de pérdidas, ¿sí? A veces por ahí escuchaba a algunos compañeros que son bomberos o algunos otros compañeros que a veces son, no sé, paramédicos, socorristas, que pareciera que a veces estamos solamente esperando que ocurra el evento para que entremos en acción. Y aquí en este caso debería de ser para
tema de seguridad o de prevención es, en la medida de lo posible, evitar que suceda el evento. Sabemos que en la parte de protección civil muchas veces no se puede lograr esto y por lo tanto pues tenemos que intervenir y también hay que estar preparados, ¿no? Pero sí será importante también manejar ese concepto de prevención. Bien, por otro lado tenemos el tema de higiene laboral o de salud ocupacional que nos habla de un reconocimiento, de una evaluación, del establecer controles de aquellos impactos que nosotros podemos tener por una cierta actividad, que en este caso se le conoce como agentes, que si bien son ciertos peligros, son ciertas exposiciones a las que estamos las personas cuando desarrollamos una actividad, pero que nos pueden llevar a una enfermedad. Por lo general será una enfermedad de trabajo. Sin embargo, ¿qué ocurre en el caso, por ejemplo, de los compañeros bomberos? Cuando ellos están realizando su actividad primordial, pues se exponen a nubes tóxicas, se exponen a humo, independientemente del equipo, hay una exposición de estos productos químicos, los que pueden traer una enfermedad y para ellos se convierte en una enfermedad de trabajo que deberíamos de tener también contemplada en esos planes generales cuando vamos a atender las emergencias. ¿Cómo se clasifican de manera general estos agentes? Puede ser que en algún otro país existan algunas variaciones. Independientemente de cómo lo podamos clasificar, aquí lo importante es, sobre todo los ejemplos, que tengamos presente que ya sea en un ambiente laboral o en una situación de emergencia, siempre vamos a estar expuestos a ciertos aspectos, ya sea de ruido, de vibración, de frío, de iluminación, de ventilación, de polvos, de humos, de gases, de vapores, o exponernos a diferentes situaciones que pueden ocasionar una situación tóxica o alérgica y que finalmente esto nos repercutiría en nuestra salud. O hoy en día que tenemos también ya en México algunas normas de riesgos psicosociales, pues todo aquello que está relacionado con estos riesgos o los aspectos ergonómicos, ¿no? Finalmente, nosotros como gestores de riesgos desde el punto de vista integral, debemos de tener toda esta visión. Cuando se trata de seguridad, cuando se trata de salud, cuando se trata de la protección civil, que precisamente en el tema de la protección civil, con base a, en este caso, a la ley general o la ley federal, la ley nacional en México en materia de protección civil, en uno de sus artículos, en la fracción 43 del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, nos enmarca qué es, en el caso de México, la protección civil, que seguramente no debe estar o no debe haber mucha variación con los diferentes conceptos que manejamos en los otros países. Pero finalmente nos habla de una actividad donde participamos como sociedad y que vamos a considerar precisamente este tipo de amenazas, ya sea de origen natural o antrópico, y donde vamos a incluir a diferentes sectores, ya sea el público, el privado, el social, en otras palabras, pues la comunidad en general, incluyendo a la parte gubernamental, y que en conjunto vamos a trabajar para crear una serie de planes, disposiciones, mecanismos, recursos, desde el punto de vista de una gestión integral de los riesgos. Y para hablar de esa gestión integral de los riesgos, pues entonces para nosotros ese tema debe de quedar muy claro de a qué nos referimos. Pero aquí debemos de tener cuidado también cuando hablamos de esa gestión integral de riesgos, si es una gestión integral de riesgos por las diferentes disciplinas que estamos tratando o una gestión integral de riesgos de desastre, que cuando hablamos de la gestión de riesgos de desastre, nos referimos específicamente o a la protección civil o a este tipo de temas como lo manejemos ya sea en los países o en Naciones Unidas. ¿Qué pasa para México? Nos dice, vamos a salvaguardar vidas, integridad y salud de la población, los bienes, la infraestructura, la cuestión productiva o económica y el ambiente de la población.
Pero me gustaría hacer hincapié en que cuando en los diferentes conceptos de la ley nos hablan de desastres, de emergencia o siniestro, no necesariamente ese concepto es el concepto que nosotros manejamos o conocemos como emergencia. Tendríamos que irnos a la misma ley para ver qué nos define nuestra ley nacional o nuestra ley regional en temas de protección civil. En nuestro caso, con esta misma línea de lo que marca la ley nacional en materia de protección civil, dice que, y aquí lo que voy a hacer, hincapié principalmente va a ser en estas palabras que tengo remarcadas en negro, ¿no? Independientemente de cómo nos desarrolla el concepto de emergencia, siniestro o desastre, veamos cómo en cada una de ellas, por ejemplo, en la primera dice ocurrencia de uno o más que agentes perturbadores, o esos fenómenos, o esas amenazas que están en nuestra ley. Emergencia nos da la definición y después nos habla de la presencia de un agente perturbador. Y nuevamente nos vuelve a enfocar los agentes perturbadores. Y si hablamos de un siniestro, nos vuelve a repetir que es la incidencia de uno o más que fenómenos perturbadores. ¿Cuáles son para el caso de México? Y podríamos nosotros relacionar esto con las amenazas que tenemos clasificadas en nuestra legislación nacional, porque en nuestro caso tenemos una clasificación de 6 grupos de estos agentes perturbadores y cada uno de ellos tiene una serie de fenómenos que componen esos agentes perturbadores. Y vean cómo cuando nosotros queremos definir, por ejemplo, si la caída de un trabajador de un andamio de 6 metros es un tema de protección civil o de gestión de riesgos de desastres o no, porque a veces tendemos precisamente a cruzar todos estos temas y nosotros diríamos, bueno, vamos a analizar si está en alguno de estos grupos. Algunos me han dicho, pues está en socioorganizativos porque es el que está relacionado con las personas. Nos vamos a este tema de socioorganizativos y vean lo que clasifica en esta misma ley los fenómenos. Dice, demostración de inconformidad social. No tiene nada que ver con la caída de un trabajador de un andamio o de 5 trabajadores de un andamio. Concentraciones masivas de población. Tampoco tiene que ver con estas personas. Terrorismo o sabotaje. Tampoco. Accidentes aéreos. Tampoco. Interrupción o afectación de los servicios básicos. Y entonces, cuando analizamos precisamente el grupo de socioorganizativos y de estos fenómenos, decimos, y entonces, ¿dónde clasificaríamos a este trabajador que sufre un accidente por la caída de una actividad de trabajo? Ahora bien, tendríamos que evaluar cuando hay un accidente de trabajo, cuáles fueron las causas que originaron ese accidente. Si alguna de estas causas está relacionada, por ejemplo, con estos temas de los químico-tecnológicos o, por ejemplo, por alguna situación, no sé, como geológica o hidrometeorológica, bueno, posiblemente aquí podríamos relacionar con protección civil algún tipo de accidente. Pero el evento en sí de este trabajador que cae del andamio es una cuestión netamente laboral, que a veces ahí nos confundimos. ¿Cómo entonces hacemos el resumen de esto que acabamos de platicar? Y aquí sería, digamos, uno de los primeros diapositivas que debemos de tener muy claras pues, para toda la maestría, porque seguramente nos vamos a ir moviendo mucho en esos temas. Llámese un tema, por ejemplo, tenemos uno que es de atención psicológica o atención o primeros auxilios psicológicos, pues estaríamos hablando de la gestión de riesgos de desastre. Si hablamos de un tema de metodologías de análisis de riesgos, esa metodología la podríamos utilizar ya sea en la parte laboral, ya sea en la parte de gestión de riesgos de desastres o ya sea en la parte ambiental, dependiendo del enfoque que le vamos a dar. Un tema de investigación de accidentes. No necesariamente tenemos que investigar accidentes que son laborales.
podemos investigar algún accidente que tuvo impactos ambientales, o podemos investigar algún accidente que terminó en una emergencia mayor, o en un desastre, o en un tema relacionado con la protección civil. Entonces, estas herramientas que vamos a adquirir va a depender mucho del enfoque del riesgo que estemos tratando. En este caso, tenemos aquí en estas columnas lo que es la primera, seguridad en el trabajo. ¿A qué nos va a llevar de manera general este tema de seguridad del trabajo? ¿A qué tenemos? O la falta de esta gestión de los accidentes de trabajo, pues nos puede llevar a tener accidentes laborales, accidentes hacia las personas, ¿no? Si hablamos de un tema de salud ocupacional o de higiene laboral o de salud en el trabajo, de fondo, el no tenerlo implicaría el que al estar expuesto a los agentes del ambiente laboral, pues nos van a llevar a mediano y largo plazo a tener una enfermedad de trabajo. En algunos casos le llamamos enfermedad profesional. Cuando hablamos de la gestión de riesgos de desastres o de la protección civil, como ya veíamos en los conceptos anteriores, pues la falta de la gestión de la protección civil pues nos puede llevar a una emergencia, a un siniestro, a un desastre, como lo vemos aquí en esta columna. Si es un evento que tiene un impacto ambiental, pues lo que vamos a tener precisamente es esto, ese impacto ambiental que muchas veces puede ser reversible y en otros casos puede ser irreversible, que al final de cuentas pues nos afecta. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo que requerimos para que estos eventos que vimos en la primera línea sucedan? En el caso laboral, de seguridad, es inmediato. ¿Cuánto tiempo requerimos para que ocurra un accidente? En cuestión de segundos o menos de un segundo ya tenemos un evento, un accidente, una lesión. En el caso de salud, por lo general es a mediano y largo plazo. El estar exponiéndonos a algún agente químico, o el estar exponiéndonos a ruido, o el estar exponiendo a polvos, pues a mediano y largo plazo nos va a traer una enfermedad. Muchos de estos casos es irreversible. Cuando hablamos de la protección civil, decíamos hace un momento que estos riesgos son socialmente construidos. No son desastres naturales, son desastres socialmente construidos. Y más adelante, cuando tengamos la materia de protección civil, ya veremos más a fondo precisamente este término. Si nosotros impactamos ambientalmente, pues por lo general va a ser a corto, mediano y largo plazo. Va a depender mucho del tipo de evento. Ahora bien, cuando queremos hablar de la gestión precisamente de estos riesgos, observemos y analicemos también por separado cada uno de ellos. Hablemos solamente de la seguridad en el trabajo. Decimos, hay que identificar los peligros, hay que hacer un análisis de ellos, un análisis de riesgos de trabajo, hay que establecer los controles para evitar que sucedan los accidentes y derivado de esto, pues tener un programa de prevención de accidentes de trabajo. ¿Sí? Ahora bien, si el tema es salud en el trabajo, vamos a, en vez de identificar, vamos a hacer algo que se le conoce como reconocimiento. Nosotros observamos un ambiente de trabajo, vemos que hay polvo, vemos que falta iluminación, escuchamos que hay demasiado ruido y entonces nosotros empezamos con ese primer acercamiento y decimos, estamos reconociendo que tenemos o podemos tener algún problema. Sin embargo, no estamos 100% seguros hasta que nosotros analizamos de fondo, o lo que para el caso de seguridad sería análisis. Aquí lo vamos a conocer como evaluación. Por lo general, vamos a necesitar un equipo, vamos a necesitar un procedimiento de cómo tomar una lectura para que en función de un cierto rango, de cierta normatividad, nos dirá si estamos dentro o fuera de los límites permitidos de exposición del trabajador y que no estemos ocasionándole un daño a largo plazo. Y entonces establecemos los controles, ¿sí? Similar a lo que es la seguridad. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí en este programa? Que este programa va a ser de salud en el trabajo. El anterior fue para prevención de accidentes y en este caso salud. Lo que conocemos
en el tema de seguridad y salud en el trabajo es precisamente un programa de seguridad y salud en el trabajo, porque es la combinación de estos dos programas. Ahora, en el tema de la protección civil, lo mismo, vamos a identificar cuáles son aquellas amenazas o aquellos agentes a los que estamos expuestos, ya sea en una población o en un inmueble, si el enfoque que nosotros le estamos dando solamente es del inmueble, ¿no? De 4 paredes. Analizamos precisamente estas amenazas. Al hacer esta evaluación, establecemos los controles. Y finalmente tenemos que integrar lo que es un programa de reducción de riesgos de desastre o en temas de protección civil. Para un inmueble en México tenemos un documento que se llama Programa Interno de Protección Civil. Este programa de reducción de riesgos de desastre debería estar dentro de ese programa interno de protección civil. Ahora, si el tema que estamos tratando es un tema ambiental, vamos a identificar nuevamente cuáles son aquellas amenazas o riesgos a los que estamos expuestos, pero desde el punto de vista ambiental, que puedan tener un efecto ambiental. Los evaluamos y después establecemos los controles. Para nosotros tenemos algo que se llama Programa de Prevención de Accidentes, que sería un plan de contingencias ambientales para, si sucede un evento, podamos atenderlo. Ahora bien, entonces observemos estas 4 maneras de gestionar el riesgo dependiendo del enfoque que le estamos dando. Si observamos la manera cómo establecemos esa gestión, es muy similar. Simple y sencillamente va a depender el enfoque que le estamos dando, el alcance que queremos tener en ese análisis, el riesgo que estamos tratando, para que quede establecido precisamente esa línea que determina el riesgo cuando tratamos con él. Por favor, si tienen alguna pregunta o algún comentario, con toda confianza, abren su micrófono, interrumpen la sesión y hacen su comentario. Y si no, al final daremos algunos minutos para que también ustedes puedan hacer sus preguntas. Muy bien. Cuando hablamos de seguridad integral, que puede ser un tema que a veces parece ser que es como una concesión, esta diapositiva que les voy a mostrar tampoco necesariamente tiene que ser así. Puede ser mucho más amplio, mucho más concreto, dependiendo del enfoque que le queramos dar. Pero dependiendo del tipo de riesgo que estemos tratando, va a ser la seguridad a la que nos referimos. Y entonces aquí podemos ir haciendo también otras diferencias. Si es un tema de lesiones de trabajo o lesiones a la persona que realiza una actividad, estamos hablando de una seguridad industrial. En inglés es safety. Si hablamos de robos y asaltos, es de una protección industrial o una protección del inmueble. En el inglés, security. Vean cómo aquí tenemos esta diferencia entre safety y security. Para el inglés, pues está definido. En el español, pues afortunadamente a veces para todo le llamamos seguridad, y quien lleve el tema de seguridad en una organización o en un municipio, en un estado, pues le quieren atribuir todo lo que tenga que ver con seguridad. Si hablamos de enfermedades, la salud ocupacional o la higiene industrial o la salud en el trabajo. Si hablamos de impactos ambientales, protección ambiental. Si es un tema de incendios, protección contra incendios. Si es un tema de explosiones o derrames, seguridad en el proceso. Si es un tema, como ya vimos, de emergencias, de siniestro, desastre, es un tema de protección civil. Algunos de los presentes nos comentaban que llevaban el tema de seguridad, y pues en algunas ocasiones a nosotros como responsables de la seguridad, pues nos empiezan a dar todo el tema que esté relacionado con riesgos, nos dan como responsabilidad para resolverlo o para gestionarlo, ¿no? El tema, pues obviamente que es laboral principalmente, no quiere decir que los otros no se relacionen en un momento dado, principalmente está con esto de lesiones de trabajo, las enfermedades,
En el caso ambiental, pues los temas de impacto ambiental, pues protección al ambiente, y emergencia a la protección civil. Muy bien. Ahora, dos conceptos que también debemos de tratar son de los de peligro y riesgo. ¿Qué nos dice el concepto de peligro? Si lo vemos desde el enfoque seguridad industrial, uno de los conceptos que en lo particular me gustan es este de que es una característica inherente químico-física con una energía potencial que puede causar un daño. Y obviamente aquí podrá ser a la persona, al ambiente, a la propiedad, pero bueno, al final de cuentas es una energía que puede causar un daño. Nuevamente, va a depender del tipo de análisis que queremos realizar. ¿Qué nos dice en el caso de la ISO 45001 en su sección o en sus numerales de conceptos? Nos habla que es una fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro de la salud. Vean cómo la ISO 45000, como su enfoque es exclusivo y específico en materia laboral, y el mismo estándar de ISO 9000 nos habla que su enfoque va a ser hacia los daños a las personas, ya sea su salud o su integridad, y que no considera, por ejemplo, maquinaria y equipo, no considera los daños a la propiedad, otro tipo de daños no los considera, simplemente es a la persona. Y en ese caso, cuando nos habla de una fuente que tiene un potencial para causar, ¿qué es esto de lesión o deterioro de la salud? Es un daño. Lo que dice el anterior, dice energía que puede causar un daño. Entonces, si la relacionamos, es prácticamente lo mismo, pero con el enfoque que en este caso le quiere dar ISO 45. Ahora, desde lo que es la terminología de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastre, lo que nos marca la ONU en sus criterios, en su terminología, dice que el peligro es un evento físico potencialmente, ya nos habla, perjudicial, fenómeno, actividad humana, que puede causar pérdidas o, aquí abajo dice daños. En otras palabras, esto de pérdidas, ¿qué son? Pues son daños, y cuando nos habla de cuestiones materiales, de vidas, de lesiones, al final de cuentas son daños, ¿sí? Son pérdidas. Y entonces, si lo relacionamos como concepto general, nuevamente nos viene aterrizando a que es una energía que va a causar un daño, pero con el enfoque, obviamente, de riesgos de desastre. Para la ley en México, la última columna dice probabilidad de ocurrencia de un ¿qué? Agente perturbador. Potencialmente dañino. Veamos entonces el análisis de los diferentes conceptos, y cuando nos hablan de peligro es relacionado con que puede ocurrir un daño. Pero hasta ahí no nos dice qué nivel, qué tipo de daño o hasta dónde están las consecuencias. ¿Cuándo sabemos cuál es ese nivel de daño? Para eso tendríamos que entrar al concepto de riesgo. Nuevamente, comparemos y analicemos seguridad industrial, riesgos de desastre y lo que marca la ley para México en materia de protección civil. Nos dice desde el punto de vista de seguridad industrial, es una expresión, ya sea cuantitativa o cualitativa, de una posible pérdida. La probabilidad de que ese peligro, o sea, del concepto anterior, que ese peligro se materialice y sus consecuencias. Esto es, ahora nosotros vamos a valorar ese riesgo. Pero para eso obviamente necesitamos una metodología. Un poquito más adelante vemos esta situación. Y después en cuestión de riesgos de desastre, probabilidad, consecuencia, perjudicial, pérdidas esperadas, pero vean cómo ahora estas pérdidas nos lo relaciona con muertes, con lesiones, propiedad. Al final de cuentas nos está como que ampliando más el concepto, pero siguen siendo pérdidas. Resultado
de la interacción de amenazas, ya sean naturales o antropogénicas. ¿Esto qué es? Lo que en México se conoce como agentes perturbadores y que más adelante se va a conocer como amenazas, ¿sí? Y por lo tanto, cuando analizamos la Ley General de Protección Civil, nuevamente vemos que aparece daños probables y los resultados precisamente de estos peligros cuando se materializan, pero de los agentes perturbadores. Al final de cuentas, si nosotros comprendemos bien el peligro y riesgo desde la definición del alcance que nosotros queremos obtener en la gestión del riesgo, pues nosotros también podemos darle este enfoque y obviamente tener esos alcances específicos de los riesgos. Nos dice, cuando tenemos un riesgo, si dice en este primer concepto, es una expresión, ¿qué diríamos aquí? Esas expresiones que hemos escuchado del riesgo pueden ser bajo, medio, alto, pueden ser 1, 2 o 3, pueden ser A, B, C, pueden tener una clasificación con números romanos o con colores, o podemos tener alguien ahí muy matemático, ¿no? Que tiene infinidad de niveles de riesgo y que le podemos dar 4, 5, 6, 10 niveles de riesgos, donde siempre vamos a tener algo como esto. Al principio, el menor impacto posible del riesgo, que es lo más bajo. Al final, el peor impacto posible del riesgo, lo más alto, lo más grave que puede suceder. Y siempre habrá un intermedio. A partir de aquí podemos hacer clasificaciones intermedias entre estos mismos y podemos ir ampliando el esquema de estas expresiones. Pero para que nosotros podamos llegar a hacer esta expresión del riesgo, y mucho cuidado con esto, necesitamos tener bien claro bajo qué circunstancias nosotros estamos analizando el peligro, el momento, la situación, quiénes van a intervenir, bajo qué condiciones, lo más cercano posible a la realidad. Porque aquí vamos a tener una cuestión donde determinamos que el riesgo es dinámico. Cuando hacemos una evaluación del riesgo, es bajo las condiciones y en el tiempo que nosotros hicimos el análisis. Pero nada garantiza que un día más, una hora más, una semana más, un mes después, el riesgo continúe de esa manera. Puede aumentar o puede disminuir, pero nada nos garantiza que el riesgo continúe. ¿Por qué? Por los diferentes factores del riesgo que hay alrededor y que si estos se modifican, se modifica también el riesgo. Entonces nosotros necesitamos tener toda la información necesaria lo mayor posible para entrar a una etapa de análisis que mediante alguna metodología que esté relacionada con el riesgo nos lleve a determinar precisamente ese nivel de riesgo. Entonces, si nosotros volvemos a analizar estos conceptos de peligro y riesgo, de aquello que conocemos como análisis de riesgos, realmente sería análisis de peligros. Porque una vez que nosotros analizamos el peligro, obtenemos como resultado el riesgo. O valoramos o jerarquizamos el riesgo. Y lo que analizamos entonces son las condiciones bajo las cuales se puede materializar el peligro. Pero bueno, para no entrar en mucha discusión, podemos seguir manejando análisis de riesgos. Pero ya nosotros a este nivel, pues sí tendremos que tener muy claro estos conceptos y que cuando alguien nos hable de análisis de peligros, sepamos a qué nos referimos. Entonces, en resumen, el peligro es una condición, esto lo identificamos, es una realidad, no lo podemos manipular. Lo que sí podemos manipular es el riesgo, este que evaluamos. Desafortunadamente se construye y se puede modificar. Desafortunadamente cuando es para aumentar el riesgo. Afortunadamente cuando es para disminuir el riesgo. En otras palabras, se puede convertir en una elección. En una elección para una persona que realiza una actividad de alto riesgo y no sigue las medidas simplemente porque no quiere. En una elección para un supervisor de algún área, algún jefe de algún área, que determina que se hagan acciones con un riesgo elevado y él determina ese nivel de riesgo. Para un ejecutivo de una organización, cuando no permite que los esquemas o la gestión de la seguridad se dé.
para un político o para una persona que crea políticas públicas, crea normatividad, modifica leyes, y cuando no quiere entrar al esquema de la gestión de riesgos, pues se convierte en una lección para esa población, esa comunidad que va a ser afectada por las políticas públicas, ¿no? Entonces, para todos nosotros, desde el punto de vista que querramos darle, desde la trinchera donde nos desenvolvamos, se convierte en una elección, el nivel de riesgo en el que queremos trabajar. Dicen algunos autores, y aquí hice anexé algunos de estos círculos, principalmente lo que es Alan Lavell y Gustavo Wilches en varios de sus escritos, nos hablan acerca de la vulnerabilidad que tienen las comunidades. Y entonces nos dicen, hay vulnerabilidades naturales, físicas, económicas, sociales, políticas, técnicas, ideológicas, etc. Pero si nosotros analizamos también precisamente esa relación que existe entre la vulnerabilidad y el riesgo, para nosotros se convierte precisamente en esto, que pueden haber diferentes tipos de riesgo. Para todos los presentes, para todos los que estamos en esta maestría, ¿cuál es el enfoque que le quiero dar al riesgo? ¿Cuál es el alcance que debe de tener? ¿Cuál es el área en la que yo estoy desarrollando esa gestión del riesgo? En ese sentido, pues yo tengo que determinar cuáles de estos riesgos me aplican o cuáles quiero tratar. Con esto, entonces, nosotros podríamos tener ese concepto nuevamente de la seguridad, y diríamos, seguridad es una actividad multidisciplinaria que nos va a llevar a prevenir y controlar los riesgos. ¿Qué riesgos? Dependiendo del enfoque que le estemos dando a lo que sería el peligro en específico que queremos tratar, ¿no? En otras palabras, si yo quiero manejar un tema de seguridad en el trabajo, pues tendré que darle ese enfoque en específico. Uno de protección civil o la gestión de riesgo de desastre, pues sería el tema específico de protección civil. Un tema de impactos ambientales, pues el tema ambiental. ¿Qué quedaría al centro para nosotros en esta maestría? Pues la gestión integral de los riesgos. La suma de estos diferentes alcances o estos diferentes enfoques, y que en su momento nosotros tendremos que ya sea dividir por el alcance y el objetivo que tengo, o al contrario, sumarlos, pero siempre respetando las líneas de cada uno de ellos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario, algún trauma? Y dejamos entonces el espacio para quien quiera participar, quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Adelante, el micrófono es de ustedes. Yo sí tengo una pregunta. Adelante, Carla. O una duda. Cuando hablas de riesgos ambientales, vimos que los podríamos identificar con un programa de prevención de accidentes, pero ¿no lo antecede un análisis de riesgos antes de llegar a una prevención de accidentes? Claro, sí, siempre en cualquiera de los temas van a ir los análisis de riesgos, independientemente del enfoque que le demos, pues para todo la base siempre será el análisis de riesgos. En este caso sería el análisis de riesgo ambiental. En el tema empresarial, pues en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de los productos químicos, viene una evaluación de riesgo ambiental. Y como derivado de esta evaluación de riesgo ambiental viene un programa de lo que conocemos en México como programa de prevención de accidentes, ¿no? Que cuando revisemos la normatividad, en este caso de la Semarnat, y que nos habla de la estructura y del contenido de ese programa de prevención de accidentes, realmente es un plan de contingencia, principalmente es un plan de contingencia, ¿no? De cómo vamos a atender la emergencia, cómo nos vamos a organizar y las brigadas. El nombre, programa de prevención de accidentes, a todos nos llevaría
a pensar que es un programa que nos va a llevar a la prevención, precisamente a reducir los accidentes o a evitar que en la medida de lo posible que ocurra, ¿no? Pero el enfoque ambiental que se le da para el caso de México, pues desafortunadamente realmente un programa para atender emergencias. De hecho, en la evaluación de riesgo ambiental, sí van algunas medidas de prevención, más que en el programa de prevención de accidentes. Pero, pues tienes toda la razón, tenemos que empezar con esa evaluación general, o lo que aquí se conoce como una manifestación de impacto ambiental, una evaluación del riesgo, y después ese programa de prevención de accidentes, ¿no? Para el aspecto ambiental. Cierto. Y además, bueno, depende de la sustancia química, bueno, es cuestión de legislativa, ¿no? Así es. Ok, Tema bastante gracias. amplio. Que por cierto, pues vamos a tener un tema de manifestación de impacto ambiental. Obviamente no vamos a ver los 3 temas porque es muy amplio, pero sí hay una materia que se lleva en esta maestría que es la manifestación de impacto ambiental. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, sí, bueno, a mí me llamó la atención que la parte de salud y seguridad y de ah, medio ambiente no necesariamente incluye el término, cuando lo segmenta, no necesariamente incluye el término integral. Sin embargo, sí lo hacen en la parte del desastre. Así es. Así es. Como les dije anteriormente, va a depender mucho del enfoque o del alcance que le estamos dando al riesgo. En algunos casos, pues a lo mejor no nos interesa la parte ambiental o no tiene ese alcance el riesgo ambiental, pero en otros casos van a pues relacionarse no solamente con la protección civil, sino con la parte laboral. Algunos dicen, bueno, que es muy complicado el ver esa línea, ¿no? De cuándo es ambiental, cuándo es laboral y cuándo es riesgo de desastres, pues principalmente cuando afectan a los 3, ya sea a los trabajadores o a las personas que impactan al ambiente, que nos lleva a una emergencia en esto que impacta a la población o a la sociedad, pues por lo general va a tener estos 3 alcances, ¿no? Pero pues en la gestión de riesgo, como ya decíamos, que es dinámico y que los factores de riesgo tienen que llevarnos a determinar también ese alcance, pues obviamente cada situación va a ser completamente diferente. Y entonces con las herramientas que esperamos ustedes puedan tener durante toda esta maestría, pues que les permita en un momento dado el poder hacer ya sea esa integración de los diferentes riesgos o la separación cuando esto se requiera. ¿Alguien más? ¿Nadie? Una de dos, o quedó muy claro todo o no me entendieron nada.